esperando a todos los que se conectaron y hicieron su registro. Les agradecemos mucho su asistencia el día de hoy. Mi nombre es Ariadna Sánchez y yo soy la directora general de la Asociación Mexicana de Derecho y Publicidad. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias nuevamente por su asistencia a este webinar en donde analizaremos brevemente el proyecto de lineamientos para la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas que recientemente se publicó este proyecto en la página de CONAMER. Y para esto yo quisiera dar la bienvenida. El día de hoy nos acompañan el licenciado José Antonio Arochi, consejero fundador. Está también con nosotros el licenciado Rodrigo Escartín, también consejero fundador, nuestro consejero Luis López Linaldi, y tenemos también, por supuesto, aquí a el licenciado Sergio López, también es consejero honorario de AMEDEP. Está también con nosotros el licenciado Luis López Linaldi, consejero honorario, Adrián Martínez, también consejero fundador, y Octavio Guerrero, que es nuestro vicepresidente del Comité de Anunciantes. Sin más preámbulos y para aprovechar todo el tiempo que tenemos disponible y que está programado para este webinar, yo quisiera decirles que al final tendremos una sección de preguntas y respuestas en donde nuestros especialistas tratarán de dar una solución a sus dudas y a estos cuestionamientos que seguramente todos tenemos en torno de este documento y que dará mucho trabajo y que estaremos, por supuesto, preparando todo el acompañamiento y la asesoría que desde AMEDEP y con todos nuestros especialistas podamos darles a los anunciantes, a las agencias de publicidad, a los medios y a todos aquellos actores que estén relacionados con esta nueva disposición, con estos lineamientos. No quisiera retrasar más esta presentación, darles nuevamente la bienvenida y abro el micrófono para el licenciado José Antonio Arochi, consejero fundador de AMEDEP. José Antonio, te escuchamos. Ari, muchas gracias por tu apoyo y por todo. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan Sí, bien? Ok, Sí, sí, perfecto. afirmativo. Bueno, gracias a todos. Primero, antes de empezar, me encantaría platicarles un poquito. Primero que nada, vengo en nombre y representación de nuestro presidente, que es Juan Manuel González, que desgraciadamente no pudo estar con nosotros el día de hoy por un tema de chamba. Juan Manuel González es el director jurídico de Palacio de Hierro, para que sepan un poco. ¿Qué es AMEDEP? La Asociación Mexicana de Derecho y Publicidad empieza hace 2 años. Nos juntamos 10, 11 abogados dedicados a la materia a platicar qué vamos a hacer ahora que CONAR ya no va a estar. Creo que CONAR era un órgano que nos apoyaba en el día a día a todas las empresas, abogados que nos dedicamos a la materia, y por eso empieza AMEDEP. Creo que al final todos los que somos parte de AMEDEP son abogados que son apasionados de la publicidad y el derecho al consumidor. Creo que es una materia muy importante y un claro ejemplo es un análisis del proyecto de los lineamientos para publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, porque al final los puede afectar todo. Sabemos, hace 2 años llegó la famosa ley Monreal y todos estábamos agarrados de una lámpara, y los abogados dedicados a temas de publicidad y protección del consumidor, pues éramos muy concurridos, ¿no? Entonces, al final, AMEDEP es eso, es una asociación que apoya a las empresas que tienen una relación con la publicidad y la protección al consumidor. Se vienen cosas que nos van a afectar a todos, como puede ser este proyecto, como puede ser el Mundial. Viene todo el tema de ambush, no existe nada de ambush en México. ¿Qué va a pasar con el Mundial? Entonces, quería como dar esta bienvenida a todos para que supieran que es AMEDEP. La idea es que todos puedan ser parte de ella para que nosotros seamos un ente en el cual empiecen, o cuando haya diferentes reformas, nosotros podamos apoyarlos y seamos una asociación que pueda pelear en diferentes leyes que nos puedan afectar. Entonces, eso es AMEDEP. Y pasando al tema del análisis del proyecto, como sabemos todos, esto es una continuación de la NOM 051, de la reforma a la Ley General de Salud, y creo que ahora es algo que es una realidad, que sabemos que logísticamente es muy complicado el que la autoridad pueda cumplir con los objetivos, pero para eso estamos todos los consejeros de la asociación,
para dar nuestro punto de vista y para que todos los que tengan preguntas puedan de alguna forma hacérnoslas saber al final del webinar, y estamos a sus órdenes. Ariadna ha sido una parte esencial de lo que es la asociación, nos ayuda en el día a día, claramente con su con toda su experiencia en CONAR, creo que le da un valor agregado, y todos nosotros los consejeros creo que ponemos un granito de arena. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar aquí y les agradezco su tiempo. Muchísimas gracias, José Antonio, de verdad agradezco mucho y quisiera dar paso a nuestro programa en donde nuestros especialistas, Sergio López, Rodrigo Escardín y Adrián Martínez, nos van a platicar un poco de este análisis y de las implicaciones que tienen estos lineamientos en la industria, y yo me atrevería a decir en todo el ecosistema de la industria publicitaria. Vamos a revisar los principales aspectos de los lineamientos, los sellos, los horarios, el contenido, los trámites. Y bueno, pues doy paso y abro el espacio y el micrófono para nuestros especialistas. Adelante, los escuchamos. Muchas gracias. Mi querida Ari, te agradezco mucho. Nos faltó mencionar a mi queridísimo Luis López Linaldi, sin duda pieza fundamental, y estoy seguro que la mitad del webinar está aquí por mi querido Luis, así que Luis también va a estar por ahí. Es correcto, mil disculpas. Luis, bienvenido y mil gracias por participar con nosotros y ser parte de AMEDEP. Bueno, al contrario, gracias. Si les parece bien, me gustaría empezar haciendo una pequeña reflexión, mi querida Ari, y agradeciendo también a nuestros amigos de IAB que se sumaron a este esfuerzo, invitando a todos sus agremiados, que seguramente muchos andan por aquí, también anda gente de AVE, de otras asociaciones que estamos haciendo frente común, ¿no? Junto con AMEDEP, ante estas nuevas regulaciones, ¿no? Ya lo comentaba Joe Arochi en la presentación. Uno de los principios fundamentales de AMEDEP es hacer estos análisis desde el punto de vista técnico. Como pueden ver, hay muchos abogados aquí, pero todos especializados en materia publicitaria, consumo y propiedad intelectual, justamente para poder presentar nuestra postura, la postura de la industria y de sus representantes cuando sea necesario. Y esta no ha sido la excepción. Yo quisiera empezar el webinar diciendo que AMEDEP ya presentó comentarios, ¿no? Formulados por los consejeros que ustedes ven aquí y algunos que no están aquí, también expertos en la materia, y también abrevando de la sapiencia y conocimiento de otras asociaciones. Se presentó ya ante la autoridad una serie de comentarios y recomendaciones que justamente vamos a platicar el día de hoy, que creemos que son muy importantes. Entonces, no quería iniciar sin antes mencionar esto. Como decías, mi querida Ari, el objeto principal de la AMEDEP es tener no solamente estos conocimientos, sino utilizarlos y que se cristalicen en beneficio de sus agremiados. Por ello, los invitamos a que se sumen a AMEDEP en lo personal y como empresas, y que no se pierdan tampoco la certificación que está por lanzarse. Va a haber un evento muy importante para el lanzamiento de la certificación, que es uno de los principales instrumentos que tiene AMEDEP para ayudar en la formación, no solamente de abogados, ¿no? Sino también la formación de los equipos de marketing que están dentro de las empresas, y que era algo que hacía mucho CONAR, como decía Joe Arochi, que ahora pues AMEDEP acaba de realizar esta certificación, que de verdad, lo platicábamos antes de empezar el webinar, está espectacular. Les pido que no se la pierdan y perdonen el minuto que robé del webinar, pero creo que era importante comentarles y resaltar esto, ¿no? Entonces, mi querido Adrián, si te parece bien, ¿qué te parece si empezamos con los antecedentes que nos tienen el día de hoy aquí para irnos ya a los puntos claves de los lineamientos? Claro, Rodrigo, mucho gusto. Bueno, mucho gusto a todos. Gracias por conectarse a este webinar. Como dicen, es parte de estos esfuerzos que estamos haciendo como la asociación para seguir impulsando este tipo de temas, ¿no? Tanto de una cuestión
teórica académica como en precisamente este tipo de posturas ante las diferentes reformas y cambios de ley. Como había mencionado José Antonio al inicio, esto es la culminación, o digamos que podría ser la tercera fase del proyecto que ha venido existiendo en México desde hace unos 5 o 6 años para regular la publicidad de determinados alimentos que tienen elementos que pueden ser daños para la salud, ¿no? Que tienen tal vez en su composición algunas cantidades de ciertos compuestos, que generalmente grasas, azúcares, cosas similares, que pueden ser considerados dañinos para la salud y que entonces está limitando su publicidad, sobre todo enfocada en niños y menores de edad, ¿no? La primera parte de este plan, digamos, de regulación fue la NOM 051, que se publicó en 2020, entró en vigor el año siguiente, en abril. Y como saben, la restricción principal, por la cual causó mucha controversia, era que en las envases de los productos que tenían este tipo de sellos por sus características nutrimentales, no se podían utilizar diferentes elementos, entre ellos personajes, animaciones, cualquier elemento que pudiera ser interactivo y que pudiera tender a incentivar el consumo por parte de niños. Cuando entra en vigor esta NOM, se presentan una serie de impugnaciones al respecto. Principalmente estas impugnaciones estaban basadas en un test de proporcionalidad, ¿no? Un análisis de ponderación, argumentando que si bien este tipo de medidas tendían a proteger un derecho fundamental, el derecho a la salud, su aplicación también podía causar afectaciones a otro tipo de derechos, entre ellos, por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual. Y entonces se mencionaba, o el argumento principal de las impugnaciones era que la norma era desproporcionada precisamente por esta afectación a otro tipo de derechos. Esas primeras impugnaciones llegaron a la Corte, estuvieron mucho tiempo en la Corte. La Corte por ahí emitió algunas tesis en las que indicaba, por ejemplo, que la suspensión contra este tipo de normas no era procedente, precisamente porque estaba buscándose un fin mayor, que era el derecho a la salud. Y en general los análisis de ponderación siguieron un poco la misma línea, ¿no? Que si bien sí podía haber alguna afectación a otro tipo de derechos, estas afectaciones eran justificadas y eran proporcionales por la finalidad que sigue con este tipo de regulación. Posteriormente a la emisión de la NOM, viene una reforma a la Ley General de Salud en materia de publicidad en 2022, y ahí se reforman dos artículos importantes para estos efectos. El artículo 24 bis, que va mucho en línea con la NOM, y lo que dice es, bueno, si antes ya no podías usar estos elementos en tus empaques, ahora ya tampoco los puedes usar en la publicidad que vaya a hacer de tus productos. O sea, si tu producto tiene sellos, no puedes incluir en publicidad en internet, televisión y cine estos mismos elementos de personajes, de dibujos animados, de elementos interactivos que tiendan a propiciar el consumo. Y además se reforma también el artículo 22 bis y lo que dice es, bueno, inclusive para cualquier tipo de publicidad que vaya a ser en estos medios sobre productos que tengan sellos, vas a requerir una autorización de COFEPRIS que se va a emitir conforme a ciertos lineamientos. Insisto, esto salió en 2022 y en su momento, por ejemplo, también se presentaron diferentes impugnaciones en contra de la reforma, sobre todo el artículo 24 bis, porque es el que tenía una nueva prohibición. Ahí, como decía, se prohibía usar estos mismos elementos en cuestiones publicitarias, ¿no? Más allá del empaque. Y las impugnaciones, pese a que ya había habido para entonces algunos precedentes sobre el cómo se venía resolviendo en la NOM, que en general no habían prosperado, las impugnaciones aquí tendían con un argumento que era principalmente que esta reforma ahora incluía restricciones más amplias. Antes solamente me restringían el usar los elementos en mis empaques, y ahora ya lo estaban restringiendo también en otro tipo de medios, ¿no? Publicidad, que como saben está protegido por libertad de expresión en su vertiente de discurso comercial. Entonces, esas impugnaciones también se presentaron, pero siguieron más o menos, algunas siguen en trámite todavía, pero siguieron más o menos la misma línea que fue con la NOM. Aquí también hubo un poco de retraso por parte de COFEPRIS porque estos lineamientos de septiembre, bueno, como la reforma se publica en septiembre 22, esperábamos contar con ellos a inicios del año 23. Y pues por diferentes motivos se fueron postergando. Hasta ahora ya existe un proyecto de lineamientos que ya parece que va a establecer qué es lo que te va a pedir COFEPRIS o qué requisitos va a tomar en cuenta para poder autorizar esta publicidad. Y es por eso que digo que estamos en la tercera fase de esta etapa, ¿no? Primero fue la NOM, luego fue el Reglamento de la Ley General de Salud, y estos lineamientos de COFEPRIS ya es lo que viene a terminar vamos, completar el cuadro normativo que estaba formando la autoridad. También de ahí salió la importancia de poder hablar de este tema a detalle, ¿no? Consideramos que pese a todas las impugnaciones, estos elementos de COFEPRIS también podrían ser todavía impugnados en teoría, pero todo parece indicar que este tipo de reglas sí se van a aplicar
de manera ya generalizada en la industria, ¿no? Entonces, sin decirles no, pónganlo, sin decirles no, revisen con sus abogados qué se puede hacer. Un poco la intención de este webinar es hablar de qué implicaciones viene, porque todo parece indicar que este sí va a ser en mayor o menor medida el marco normativo que nos estará aplicando, y lo que queremos es pues poder llevar a cabo todas nuestras actividades para cumplirlo, ¿no? Al final, creo que el negocio de ninguno de los anunciantes es estar litigando, sino es poder llevar a cabo sus productos o la realización de sus servicios de la manera más eficiente, ¿no? Y uno de los caminos para acabar con esto es precisamente cumplir con esta regulación. Si quieren, ahora le doy paso a algunos de los demás consejeros que van a hablar de otros aspectos de esta nueva, de estos nuevos lineamientos. Muchas gracias, mi querido Adrián. La idea es que esta siguiente sección sea un rebote de ideas entre nuestro consejero Luis López Linaldi y su servidor, en donde vamos a abordar algunos de los puntos más importantes de estos lineamientos. Solamente antes de empezar ya propiamente en el fondo de hablar del fondo de los mismos, quisiera decir por qué estamos aquí, ¿no? Recalcar un poquito lo que ya comentaba Adrián en el sentido de la razón principal por la que estamos aquí es porque, si bien es cierto, vamos a notar ahorita algunas de las deficiencias que nosotros advertimos desde el punto de vista técnico a los lineamientos, eh, es aún más cierto que estos lineamientos es muy probable que sean los que se terminen publicando en el diario oficial. Evidentemente pueden haber algunas modificaciones, pero estos proyectos pues ya habían estado circulando, no han habido muchos movimientos y tal y como sucedió con con la NOM, reglamento y demás, pues no se ha dado mucho cambio, ¿no? Ni tampoco a través de la vía judicial, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que nos tenemos que poner las pilas, perdónenme la expresión, desde antes de que salgan publicados en el diario oficial, para saber cómo los vamos a afrontar, principalmente por dos puntos que espero que ahorita el resto de los consejeros me digan si están de acuerdo conmigo o si no soy un loco soñador, que ya lo sé. Pero los dos principales aspectos es ¿por qué estamos hablando de esto hoy? Bueno, muy sencillo, porque esto va a venir a afectar los tiempos que tienen las marcas, las agencias en general para poder lanzar una campaña. Hasta el día de hoy, si una marca veía que había algún meme, ¿no? Vamos a pensar en lo clásico, ¿no? De hoy para mañana podrían lanzar una campaña, hablar con su agencia y literalmente estar saliendo en redes sociales, internet y demás, mañana a las 9 de la mañana. Ese es algo que va a quedar en el pasado porque ya no se va a poder hacer así. Uno, porque vamos a necesitar tramitar un permiso, ¿no? De eso se tratan estos lineamientos, de cómo tramitar los permisos para los alimentos y bebidas no alcohólicas que tengan los octágonos y las leyendas de advertencia que todos hemos sufrido, toda la industria ha sufrido los últimos años. Y dos, cómo vamos a planear, y de eso nos va a hablar un poquito mi querido Sergio López, en unos minutos más, cómo debemos de afrontar este tipo de cambios normativos para ajustar tiempos y también cómo debemos de ajustar contenidos, que de eso va a hablar mi querido Luis López Linaldi en unos minutos más, ¿no? Entonces, esta primera intervención es para decirles, uno, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, hoy en día tenemos que pensar que en muy breve tiempo vamos a tener que estar formados literalmente en COFEPRIS, tramitando permisos que van a poder tomar entre 20, 30 días hábiles para que nos los otorguen. Entonces, eso debemos de meterlo ahora en nuestro pipeline de producciones, ¿no? De nuevas campañas que deseemos sacar al mercado y evidentemente viene un segundo factor, bueno, dentro de este segundo factor que mencionaba que es súper relevante, que va a ser el costo, ¿no? Como decía, hoy las industrias podrían sacar para mañana una campaña y les costaba prácticamente nada porque si tenían un equipo de marketing interno lo hacían interno o les iba a costar nada más lo que la agencia les facturara con motivo de esta campaña. Hoy en día ya no va a ser así. Una campaña que yo quiera sacar en radio, televisión, periódicos y redes sociales, ahora va a tener un costo de permiso, ¿no?
cada uno de los permisos va a tener un costo, ¿no? Entonces, de ahí la relevancia de este evento, ¿no? Que sepamos, ok, si ahora nos estamos enfrentando a este nuevo escenario, ¿qué más debemos de saber para poder enfrentarlo de manera adecuada? Número uno, voy a dar las generalidades y mi querido Luis, si quieres irme interrumpiendo, adelante, por favor. Desde luego, si crees que algo haya que agregar. Número uno, estos lineamientos nos dejan muy claro que serán igualmente responsables los anunciantes, las agencias y los medios de comunicación, ¿no? Entonces, esta parte, y que ya hemos visto desde hace muchos años, de las responsabilidades prácticamente solidarias de este triángulo que funciona en la publicidad, bueno, evidentemente se seguirá presentando y ahora pues nos lo dejan mucho más claro, ¿no? Número dos, los lineamientos que antes solamente tocaban radio, televisión, cine, que eran más tradicionales, ahora pues ya nos hablan de el internet, de las plataformas sociales, de las redes sociales, de las plataformas digitales en general, que tenemos unos temas ahí con las definiciones, desde luego, pero digamos, es muy importante tener en mente que aquellas empresas que se acercaban de repente con nosotros a decir, pero a mí no me aplica nada porque todo lo hago yo por internet y redes sociales e influencers, tenemos ahí un tema, ¿no? Ya está perfectamente claro que incluso para utilizar estas plataformas digitales también vamos a necesitar este famoso permiso, ¿no? Ahora, segundo punto, el que los lineamientos hagan referencia también al contenido específico que ya refería Adrián, no significa que otras autoridades no puedan estar presentes revisando también estos temas, ¿no? Es decir, no nos tenemos que quedar única y exclusivamente con lo que dicen estos lineamientos, sino que tenemos que seguir respetando los principios generales de la publicidad que están en la Ley Federal de Protección al Consumidor, porque ya sabemos que existe una dualidad en este tipo de productos. Me refiero a alimentos y bebidas no alcohólicas, es decir, siempre están revisadas tanto por COFEPRIS, en primerísimo lugar por la especialización, pero también por la Profeco, y en muchas ocasiones nuestros queridos amigos de la Profeco igualmente, digamos que son muy aplicados, por decirlo así, ¿no? En estar revisando el contenido. Entonces, esta parte de la que vamos a hablar un poquito más a profundidad también es muy importante, ¿no? Bueno, siguiente punto. Tenemos una serie de definiciones en los lineamientos que han sido problemáticas porque van de la mano con esta serie de regulaciones que nos refería Adriana al inicio del webinar, que desde que se dieron nuevas definiciones en las modificaciones a la Ley General de Salud, luego a los reglamentos, específicamente al reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, después en la NOM 051, empiezan a darse una serie de definiciones novedosas para la industria que no terminaron de gustar a nadie, ¿no? De hecho, muchos de los amparos a que refería Adrián en materia, que terminaron en la Suprema Corte, hacían referencia justamente a estas inconsistencias y estas violaciones al principio de legalidad, porque pues en legislaciones o reglamentaciones secundarias querían introducir nuevos elementos y nuevas definiciones que no estaban contempladas en legislaciones superiores. Seguramente ahorita Luis nos va a comentar un poco de eso, y no es la excepción. En estos lineamientos se vuelven a presentar definiciones como quieren hablarnos de animaciones, celebridades, descargas, dibujos animados, mascotas, personajes infantiles, y una que es muy importante, publicidad directa e indirecta. ¿Y por qué las menciono rápidamente? Bueno, porque prácticamente todas ellas fueron objeto de observaciones en este documento que presentó la AMEDEP ante CONAMER, ¿no? Porque ahorita estamos, como mencionamos, en el periodo de comentarios, y justamente los consejeros, no solamente los que estamos aquí, sino muchos otros que participaron, hacían referencia a la ambigüedad principalmente que se da en las definiciones de celebridades. Por ejemplo, nos dicen que es una celebridad, asume la autoridad muchas cosas, que todo el mundo va a saber que es una celebridad, asume que todos sabemos qué son dibujos animados o qué son mascotas. ¿Cuál es el problema con esta falta de definición? Bueno, evidentemente que cuando nosotros, desde la industria, desde las marcas, desde las agencias, queramos aplicar esto, que es un reto que platicábamos con Sergio antes de entrar a la sesión,
ahí es cuando se pueden llegar a presentar estos problemas, ¿no? Yo recalco, además de todos los que ya dijimos, porque no podemos dedicarle tanto tiempo a mencionar las complicaciones en cuanto a las definiciones de cada uno, recalco nada más el tema de la introducción de publicidad directa y publicidad indirecta, ¿no? Que estos son términos que no encontramos nosotros ni en el reglamento ni en la ley y que de repente la autoridad decide ponerlos aquí y que evidentemente nos va a representar un reto, porque si bien es cierto, entendemos el concepto que ya tenemos en la legislación vigente de publicidad, si nos dicen, ahora se entenderá que publicidad indirecta es que pase, ¿no? Por ejemplo, aquí esta pluma, ¿no? Vamos a pensar que esto fuera una lata, ¿no? De un producto que tiene sellos y leyendas y pasó por mi programa de televisión o pasó por una película o pasó por una proyección de un video que quiero publicar en redes sociales y esa lata evidentemente tiene sellos y leyendas, la autoridad podría decir, oye, pues también necesitas permiso para esa publicidad indirecta porque pues la publicidad era de Sergio, pero pasó Rodrigo por atrás y sí se alcanza a ver la lata. Ese tipo de retos son los que vamos a platicar el día de hoy y que creemos que son muy importantes para la industria y por eso este webinar. Vamos a hablar un poquito también de no solamente los problemas de definición, sino que también vienen más restricciones, ¿no? Antes existían restricciones para la publicidad de ciertos horarios y bueno, ahora viene una restricción muy específica para horarios en televisión, horarios en cine y también la parte más relevante y que yo creo que va a afectar de mayor medida a la industria, que es la restricción de horarios también para realizar publicidad en plataformas de Internet, ¿no? Que también viene por ahí en los lineamientos que habrá restricciones y que no se podrá hacer publicidad de este tipo de alimentos con sellos y leyendas en plataformas dirigidas a niños, ¿no? Otra vez más problemas con este tema de cómo voy a saber qué plataforma está dirigida a niños o no, cómo voy a lanzar una campaña completa cuando la autoridad cree que podría ser de niños o no. Me explico, es decir, todavía vienen críticas muy claras porque no existen estudios de audiencia en cuanto a las justificaciones de esto, ¿no? Entonces, estos son solamente algunos de los puntos que vienen al inicio de los lineamientos y para no abarcar demasiado, le cedo el uso de la voz a mi querido Luis López Linaldi, también expertísimo en el tema, gran amigo y consejero de AMEDEP, para que nos siga platicando sobre esto. Muchísimas gracias, querido Rodrigo, y muchas gracias a todos los que están conectados. Vemos que está muy nutrida la audiencia el día de hoy. Solamente quisiera invitarlos a que si tienen alguna pregunta, la puedan hacer en el chat con el objetivo de que al final podamos abordarla. Y gracias por la introducción, querido Adrián, Rodrigo. Me gustaría regresarme 2 pasitos solamente para efectos de dejar claros algunos conceptos para la audiencia. Lo primero, como bien mencionaban ya Rodrigo y Adrián al principio, estamos aquí por todo el antecedente, pero principalmente por aquella publicidad que ostente algún elemento del sistema de etiquetado frontal contenido en la NOM 051. Entonces, partimos de esa base. Tenemos que tener presente que si tenemos un sello o un elemento del sistema de etiquetado frontal en algún alimento o bebida no alcohólica, entonces tenemos que levantar la banderita porque en automático la publicidad va a necesitar permiso de publicidad. Aquí me gustaría detenerme un poquito en el tema de la publicidad, porque al final del camino, si tenemos toda una justificación, por así decirlo, en que estas reglas que se están publicando tienen que ver con el objetivo de proteger a los niños y a las niñas, sería conveniente que de alguna forma la publicidad se acotara para cuando vaya dirigido a niños y niñas, ¿no? No hay una acotación en ese sentido, entonces vamos a tener que tener eso presente. Entonces, ya sabemos entonces que si tenemos alguno de los elementos del sistema de etiquetado frontal, entonces levantamos la banderita porque entonces va a estar sujeto a permiso de publicidad. Ahora bien, también tenemos que entender como concepto principal la responsabilidad de los actores del ecosistema publicitario. ¿Y por qué lo menciono? Esto es bien importante, lo mencionaba Rodrigo. Ya la ley
la Ley General de Salud ya establece el término o concepto de responsables de la publicidad, el cual es trasladado también a los lineamientos. No se aclara exactamente qué se entiende por responsable de publicidad, lo cual si se va a trabajar en unos lineamientos sería conveniente identificar entonces a qué entendemos o qué vamos a entender por responsable de publicidad, porque sí lo ponen como un actor adicional a los anunciantes, a las agencias y a los medios de difusión, incluyendo las plataformas digitales. Entonces, en ese sentido, pues de alguna manera pareciera que todos están en el mismo barco. Pareciera también son suposiciones, pero al final del camino no queda claro y eso es lo que genera incertidumbre. Si todos estos actores van a ser los responsables o corresponsables de la publicidad, pareciera que sí, pero sería conveniente que se aclarara esa parte, ¿no? Algo importante también a considerar es, me detengo un poquito entonces en este tema de la responsabilidad. El reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad es muy claro en cuanto a cuáles son las obligaciones de cada uno de los actores del ecosistema publicitario. Anunciantes, obligación de tramitar el permiso. Agencias, obligación de basarse estrictamente en el permiso, lo aprobado en el permiso de publicidad para efectos de la creación de materiales publicitarios. Así lo dice básicamente. Y medios de comunicación o medios de difusión, su obligación es cerciorarse que la publicidad tenga permiso de publicidad. Hasta ahí, básicamente, ¿no? Pero entonces pareciera que los lineamientos van más allá en muchos aspectos. Uno, en esto de ampliar la responsabilidad para efectos de la difusión de la publicidad. Entonces, ¿cuál va a ser el rol de cada uno de estos actores cuando tenemos claridad en el reglamento sobre cuáles son sus obligaciones? Pero aquí pareciera que va más allá en ese sentido, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque incluso también, para no ser repetitivo con lo que ya dijo Rodrigo, algunas de las otras cuestiones que nos llaman poderosamente la atención tienen que ver con el contenido de la publicidad. El mismo reglamento también es claro y ya se establece a nivel reglamento cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el contenido publicitario. Es decir, es claro el artículo 22 del reglamento para decirnos cuáles son esas restricciones. La publicidad no deberá de y establece una serie de condiciones. Pero aquí nos establece condiciones que van más allá de lo establecido en el reglamento, ¿no? Por ejemplo, nos llama poderosamente la atención la restricción de no realizar comparaciones. La publicidad comparativa está permitida en México, no solamente por la Ley Federal de Protección al Consumidor, sino también por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Pero en ese sentido, ahora el lineamiento nos está coartando o restringiendo esa posibilidad de realizar una comparación, siempre y cuando la comparación se fuera cumpliendo con ciertos requisitos está permitida, pero en el lineamiento se está coartando esa posibilidad. Entonces, eso nos llama poderosamente la atención. También nos llama poderosamente la atención, y eso para efectos de también que vayamos viendo cómo se tiene que generar el contenido, que estas comparaciones incluso que las realiza la Profeco y son difundidas a través de la revista del consumidor y otros medios utilizados por la Profeco, por ejemplo, pero incluso en esta restricción de la prohibición de hacer comparaciones nos dice que no podemos comparar con alimentos de origen natural, lo cual también nos causa extrañez porque la NOM 051 dentro de la definición de alimento nos habla que están incluidos los productos naturales también. Entonces, a ver, como que hay un cortocircuito ahí en el sentido de que, o sea, si todo esto tiene que ver con establecer como parámetro lo establecido en la NOM 051 para el sistema de etiquetado frontal, para establecer la restricción de la publicidad y obtener un permiso de publicidad, pues entonces el mismo lineamiento va en contra de la NOM 051 al considerar que no se puede hacer una publicidad comparativa entre un alimento preenvasado y un alimento de origen natural, cuando la definición de la NOM 051 incluye en alimentos de origen natural. Entonces, esa parte también es algo importante a considerar. En la responsabilidad de los actores del ecosistema publicitario, por ejemplo, en este sentido de cuál es el rol de cada actor, que ya está bien definido en el reglamento, pero ahora en el lineamiento no queda muy claro. Por ejemplo, resalto un poco lo que mencionaba Rodrigo de las restricciones de horario. Los lineamientos establecen restricciones de horario para la difusión de publicidad en televisión abierta y televisión restringida, para que prácticamente solamente se puedan publicitar de las 19 horas a las 22 horas de lunes a domingo. Pero también establece esa restricción para las plataformas digitales. No nos dice qué se entiende por plataforma digital, pero bueno, lo que en su momento vaya a caer en la definición de plataforma digital, tampoco se va a poder difundir. Entonces, esto nos levanta varios cuestionamientos. Uno, pues la libertad del Internet de que una vez que empieza a correr un contenido,
es prácticamente muy difícil de bajarlo, ¿no? Pero entonces estamos equiparando una plataforma digital con televisión abierta o televisión restringida, lo cual es también un poco complicado de entender porque sus naturalezas son distintas. Pero ¿de quién va a ser la responsabilidad de bajar el contenido? Es decir, la plataforma digital va a tener que bajar el contenido, va a ser el anunciante, va a ser la agencia. Esas cuestiones no quedan claras tampoco en los lineamientos y es de las cuestiones que vamos a tener que tener presente, ¿no? Algo bien importante que mencionaba también Rodrigo en el tema de la publicidad indirecta. Mencionaba ahí como ejemplo el tema de que estuviera pasando una lata de una bebida, de alguna bebida que ostente algún elemento del sistema etiquetado frontal. Eso, por ejemplo, no está contenido en la regulación. La definición de publicidad o de anuncio publicitario habla de un mensaje. El hecho de que aparezca la imagen de un producto, aun y cuando no se hable de sus características, de su existencia, de nada, solamente con que aparezca ahí en la imagen, no necesariamente quiere decir que estamos haciendo un mensaje de ese producto y por ende no caería en la definición de anuncio publicitario. Sin embargo, ahora caería en esta definición de publicidad indirecta que, insistimos, no está contenida en la normatividad, lo cual también nos genera muchísima incertidumbre. Y algunos aspectos que vamos a tener que vigilar, tanto anunciantes como agencias principalmente, es que en el contenido publicitario va a necesitar aparecer los elementos del sistema etiquetado frontal con el que cuente ese producto van a tener que aparecer en la parte superior derecha de la imagen en la publicidad audiovisual, pero además, si el producto aparece a cuadro o aparece en el contenido, va a tener que aparecer de tal forma que se distingan los elementos del sistema etiquetado frontal. Entonces, esa parte es importante considerarla para efectos de la creación del contenido en caso de que los lineamientos se publiquen de esta forma. Y también se va a tener que presentar o proyectar el número del permiso de publicidad que haya sido otorgado por la autoridad. Entonces, eso es alguno de los aspectos que vamos a tener que cuidar en cuanto al contenido. Solamente también haciendo un poquito de eco ya a lo que mencionaba Rodrigo, hay que considerar que los tiempos van a ser tiempos que pueden llegar a ser sustanciales, porque la ley marca, o tanto el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad como ahora los lineamientos establecen que van a ser 20 días hábiles para una resolución, pero en el Inter la autoridad pudiera requerir mayor información y cuando les requieran mayor información van a tener que presentarla dentro de un plazo de 5 días hábiles posteriores, lo cual puede aventar los tiempos hasta 30, 32 días hábiles en un momento dado, ¿no? Entonces, esa parte hay que tenerla presente. Me detendría aquí un poquito, creo que, como bien decía Rodrigo, podríamos pasar aquí muchísimo tiempo platicando y analizando todas las implicaciones, todas las inconsistencias. Creo que, o creemos en AMEDEP que es importantísimo y dejamos en claro, no es que nos opongamos a la creación y publicación de lineamientos, sino por el contrario, consideramos que los lineamientos deben ser congruentes y consistentes con la normatividad, pero sobre todo enfocados a que doten de certidumbre a todos los usuarios, a todos los gobernados del ecosistema publicitario, pero también a las autoridades, que les dé certidumbre y los elementos para poder aplicar correctamente las reglas que se están publicando. Entonces, en ese sentido, el objetivo es establecer buenas prácticas de industria que nos permitan a todos los miembros del ecosistema publicitario generar publicidad que a la postre sea benéfica para el consumidor. Entonces, esa parte creo que la tenemos que dejar en clara y con mucho gusto ahorita podemos discutir cualquiera de estos puntos, pero los invitamos ahí a hacer preguntas en el chat para cualquiera que tenga alguna inquietud. Muchísimas gracias, Luis, por tu participación. Y con esto abrimos el micrófono para nuestro querido consejero Sergio López. Sergio, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Si me permiten rápidamente compartir, si no, me voy platicadito. Primero, antes que nada, es importante comentarles que estoy como consejero honorario de AMEDEP sin ser abogado.
¿no? Entonces ha sido un privilegio tener una visión en paralelo de no abogado, pero también una visión complementaria con todos los años que tengo en la industria publicitaria, siendo parte del consejo directivo del CONAR, fundador del CONAR, me ha tocado fundar organizaciones de la iniciativa privada para defender la libertad de expresión y siempre batallando con todos los temas jurídicos y legales, ¿no? Con una perspectiva desde la publicidad, desde las agencias, los medios, los propios anunciantes. Entonces, bajo esa perspectiva, pues déjenme hacer algunas primeros apuntes. Bienvenido al caos, motor de la creatividad. Entonces, lo primero que yo quiero decirles es que estamos inmersos en un caos. Sufrimos hoy más los vaivenes, no solamente de la economía, la tecnología, la política, sino ahora le estamos sumando toda la parte regulatoria, ¿no? Vivimos tiempos de estrés. Entonces, nos ponen en todo este contexto, además, una nueva legislación, pero sin embargo tenemos que seguir moviéndonos. O sea, no nos podemos detener. Y hoy más que nunca. Entonces, la primera invitación que yo le hago, ¿cuáles son las implicaciones que tiene para agencias de cualquier naturaleza, digitales, de medios, creativas, etcétera, relaciones públicas, etcétera? Es que hay que revisar ya los lineamientos. Independientemente de la publicación, hay que irnos preparando, porque hay una implicación en tiempo. Tenemos que someter a permiso las autorizaciones más los 20 días que va a tener la autoridad, pero si no hay van a pedir seguramente algunas observaciones. Entonces, vamos tomándonos el tiempo para planear correctamente nuestras campañas. ¿Qué implicaciones tiene? Uno, que hay que prevenir, hay que hacer nuestros briefs. Uno, en su contexto y en su reto, ponga por favor el desafío estratégico o el reto que representa para las marcas cumplir con la ley, ¿no? Eso es fundamental. Yo no he visto en los más de 300, 400 casos que he podido revisar de campañas publicitarias y lo que he visto, pocas veces se hace referencia al marco regulatorio. Entonces, al creativo se le da instrucciones acotada a un marco regulatorio. Entonces, revísenlo, vean esto, es importantísimo. Dos, también es importante que en este momento de emergencia se note al buen piloto, ¿no? Es el momento de sacarnos para nosotros lo mejor. Creo que me tocó vivir el mundo del tabaco, la restricción al tabaco, la prohibición a la publicidad del tabaco. Lo vivimos durante 7 años. Estoy viendo la misma historia. Entonces, vámonos preparando. Están haciendo un territorio donde cada día se vuelve más difícil. Las bebidas alcohólicas lo están sufriendo. Nos estamos encontrando en un punto de inflexión, un proceso de cambio ineludible. Salimos adelante o nos deterioramos. Entonces yo les diría, uno, revisar la ley. ¿Qué implicaciones tiene para la agencia? Que hay que pensar fuera de la caja, que la creatividad hoy está siendo retada para no hacer campañas como tradicionalmente las veníamos haciendo. Creo que esto es una invitación a las marcas, al mundo de las marcas, al mundo de marketing, a la publicidad, a pensar y a repensar la publicidad, la conexión, el branding de una manera distinta como la veníamos ejecutando. Entonces, ¿cuál es el gran desafío para nosotros en la industria publicitaria? Pensar de una manera distinta la actividad publicitaria. No podemos seguir pensando solamente en los atributos de productos, no podemos seguir pensando solamente en beneficios. Hoy hay que hacer lo que ha hecho la industria del alcohol como las cervezas. Con tantas restricciones, lo que hace la cerveza no te pone la cerveza. Te vende valores, te vende emociones, te vende sentimientos. Entonces, creo que este es un gran desafío interesante para nosotros como la industria. Algo es bien relevante, que esta caja regulatoria no limite la creatividad. Póngale, por favor, creatividad a los límites. Esto es fundamental. Creo que hoy más que nunca nuestra caja se está acotando, se hace más chiquita y que no pongamos el pretexto es que ya no podemos. No, claro que podemos. El desafío es hacer las cosas distintas. Desde marketing, el reto, el brief, el desafío entender nuestras audiencias de una manera distinta con lo que el marco regulatorio está exigiéndonos. Tenemos que cumplir nuestra función de cuidar y crear valor de la marca, porque la marca es el capital más importante, es uno de los capitales más importantes de la empresa, no es la publicidad. Hay que cuidar las marcas. Entonces tenemos una asignatura ahí pendiente, marketing, publicidad y legal. No solamente cuidar que sea la publicidad correcta, cuidemos la marca y la marca tiene que estar protegida frente a estos desafíos legales. Entonces me parece fundamental que tenemos que generar contenido con mucha creatividad, imaginación, buen gusto y mucha legalidad. Creo que este es el desafío más importante que tenemos marcas. Esto nos obliga a anticiparnos, es decir, nuestro plan de campaña tenemos que acotarla al tiempo que nos establece el someter una campaña a la COFEPRIS, a la autoridad correspondiente, su autorización. Anticipémonos a las posibles consecuencias de no ser aceptado o
prever el tiempo que vamos a requerir para llevar a cabo una campaña. Medios, los medios, canales y plataformas digitales, todo lo que es el mundo digital están señalados en la ley. Entonces hay que cuidar también, vuélvanse aliados de las agencias de las marcas, los medios, los canales, y desarrollemos de manera conjunta también pensamiento estratégico creativo para desarrollar soluciones también en los canales y la forma como nos vamos a conectar con las audiencias. Eso es hay que pensar también en acciones como un modelo operativo de largo plazo. Cuando salió la ley de transparencia, hubo un caos en muchas empresas porque tuvieron que contratar a muchísima gente para las facturas. Bueno, aquí hagamos un modelo operativo pensando en que vamos a tener que tramitar, hacer toda la tramitología, las autorizaciones y todo este proceso operativo que quede ya instalado como parte importante. Y tenemos como reto crear ideas geniales que rompan moldes, no reglas, ¿no? Yo lo he insistido. Si queremos que la sociedad y gobierno no se preocupen de lo que estamos haciendo, ocupémonos de ella. La regla es la regla y la van a poner. Entonces, cuidemos ahora, tenemos el gran desafío que tenemos es cuidar la actividad publicitaria, nuestra manera de conectar, no estando en la línea fina o en esa línea de riesgo donde la autoridad va a tener un pretexto para sancionarnos permanentemente. Para conservar la creatividad hay que estar dispuesto a seguir viviendo por ella, ¿no? Si no queremos morir por la creatividad, sacámosla de nuestro vocabulario. La creatividad conlleva con responsabilidad y responsabilidad. Por eso los mediocres le tienen tanto. Entonces, yo la invitación aquí, más que desde el punto de vista legal, les digo, es planeación estratégica. Uno, el gran desafío, medios, agencias de medios, creativas, digitales, planeación estratégica y planeación de nuestras campañas en tiempo y forma. Tiempo y forma operativo, por supuesto, los tiempos, los espacios, lo que marca la ley. Forma, como estamos desarrollando contenido. Retemos a nuestros creativos, retemos a la agencia, marketing, rétense a sí mismos para desarrollar nuevos modelos de pensamiento. 74% de la población, 78% del mundo de los millennials, de acuerdo al estudio de Havas Media, les importa un carajo si se mueren las marcas. Tenemos una doble responsabilidad, no solamente cumplir la ley, cuidar lo que estamos haciendo, porque a los jóvenes ya no les importa si las marcas desaparecen. Entonces, este es nuestro gran desafío. Es el momento de sacar nuestro piloto porque estamos en una emergencia creativa, en una emergencia donde hay ocaso de lealtad de marca y donde necesitamos recurrentemente respetar la ley, a la audiencia, pero sobre todo nuestro trabajo, que es la creatividad, el producto y el valor de una marca, que es un capital que nos ayuda a vender hoy, pero asegurar venta mañana. Entonces, asegúrense de construir campañas legales que construyan valores de marca para vender hoy, pero una marca que nos cree sentimientos, emociones, que nos conecte con nuestra vida y que nos haga sentir felices. Entonces, hagamos eso. Perdón a mí mi reflexión, nada que ver con el marco regulatorio, pero me parece que es relevante también ver el otro lado, la lógica de la ley, pero la magia de las ideas es la que debe también llevar un camino desafiante hoy en día. Y muchas gracias, felicidades y gracias a todas y todos que están en esta conversación. Bienvenidas las preguntas y el desafío lo tenemos enfrente. Entender la ley, interpretarla y hacer que se cumpla con mucha creatividad, imaginación, estrategia y sobre todo resultados. Muchas gracias a MEDEP. Es un gustazo compartir con ustedes como abogados este espacio y es una invitación a los que están en las empresas. Métanse a esto, se los juro que aprende uno un chorro y reta uno más la creatividad. Ser abogado, hay que aprender las finanzas para no financieros, leyes para no abogados. Y estar con abogados aprende uno mucho. Muchas gracias y un gustazo para todas y todos. Gracias, Ariana y Consejo Directivo de AMED. Es un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias, Sergio. Te agradecemos mucho todos los comentarios. De verdad es que enriquece mucho la plática porque la perspectiva y la visión desde el punto de vista de agencia siempre es muy importante y debe de ser parte de todos los análisis porque no podemos desvincularlo de un tema en el que está plenamente relacionado y forma parte de. Tenemos solamente 5 minutos, si no es que un poco menos, para preguntas. Lo que sí les quiero decir es que ya las tenemos y que daremos respuesta por correo electrónico a todas ellas a quienes nos las enviaron. Podemos abrir el espacio para una pregunta, que es: el horario no permitido es solo de 19 a 22, de acuerdo al inciso, y la respuesta es sí.
Y aquí hay otra pregunta que dice, muchas gracias por la plática. Mi duda es, ¿los elementos que se mencionan en el punto quinto, inciso 1, se refieren únicamente a aquellos dirigidos a niños? Pregunto esto porque mi producto es una bebida para deportistas y nuestras publicaciones colocamos a deportistas y no se dirigen a niños. ¿Cuál será el criterio para determinar si mis imágenes de deportistas están dirigidas a niños? Y aquí yo abro el micrófono a nuestros especialistas. Estaba empezando a hablar y veo que está en mute. Igual si alguien quiere comentar alguna otra cosa, con toda confianza, me puede interrumpir, pero para rapidísimo, este es uno de los puntos que se ha llevado vamos, cuando se impugna ya no la norma, sino algún acto de COFEPRIS para sancionar. Precisamente el como qué elementos se toman en cuenta para determinar si existe o no un producto dirigido a un niño, ¿no? Y eso es parte de cuestión incluso de cosas que han ocurrido de algunos paros. Entonces, creo yo que si la ley no lo establece, sí es algo que se puede pelear y justamente podría uno tomar en cuenta este tipo de argumentos a la hora de impugnar. Pero vamos, dependerá mucho del caso concreto específico. O sea, pienso que mientras no haya alineamientos claros, es una posibilidad de argumentar que la regulación no necesariamente te aplica porque pues, no estás dirigido a niños, pero dependería de ver cómo está planteado el caso concreto. Que yo recuerde, no hay ningún vamos, una disposición específica que establezca qué características debe tener un producto para que se considere dirigido a niños o no. También fue parte de las cosas que se trajeron desde que la NOM salió, era parte de los argumentos, ¿no? Que era poco clara por no establecer ese parámetro. Entonces, creo que este es el tipo de cosas que se van a establecer a punto de litigio, más que a que esté regulado en una norma en particular. Muchas gracias, Adrián. Siguiente pregunta y por favor haremos llegar las respuestas a las demás por correo electrónico y si no, les suplico que se acerquen a MEDEP para que demos respuesta a todas estas preguntas y aquellas que vayan surgiendo en el camino porque seguramente así será. Esta última pregunta es, dice, los lineamientos no indican especificaciones en cuanto a tamaño que deberán tener los sellos en la esquina superior derecha. ¿Qué referencia se tomaría para este punto? Los escuchamos. Solo dice, salvo que me digas lo contrario, me quiero Luis, justamente es un tema que ya hemos platicado, dice que sean claros y legibles, si no mal recuerdo, no me la sé de memoria, pero algo así como que sea muy claro y muy legible, ¿no? Entonces, también ese es otro tema que justamente empezamos la sesión platicando de la falta de definiciones, ¿no? La falta de claridad, que es lo que nos está paradójicamente pidiendo el lineamiento, pero no dice nada, salvo que, me quiero Luis, tú me digas lo contrario. La verdad es que es una falta de definición que también estamos tratando ahí de entender qué quiso decir la autoridad, ¿no? Definitivamente, Rodrigo. De hecho, efectivamente es una falta de claridad en ese sentido, pero si tuviéramos que tomar como referencia algo, nos iríamos al artículo 10 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, que es el que nos regula los tamaños de las leyendas precautorias, y entonces nos vamos a un tamañito así pequeñito, y entonces, pues esa sería la referencia en este momento, ¿no? Pero bueno, es falta de claridad en ese sentido por parte del lineamiento. La mejor defensa, como dice Luis, sería tomar eso como referencia, pero tampoco es una gran defensa, ¿no? Que sean legibles, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias por sus respuestas. Muchísimas gracias a todos los consejeros que nos acompañaron hoy. Finalmente, yo cedo la palabra a nuestro consejero Octavio Guerrero. Él es vicepresidente del Comité de Anunciantes de AMEDEP. Te escuchamos, Octavio. Muchas gracias. Muchas gracias, Adri, y quisiera agradecer a todos su presencia y su participación en este espacio para analizar este proyecto de lineamientos para la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas. Eh, si bien este proyecto nace con una legítima preocupación por la salud de niños y adolescentes, también es cierto que plantea algunas implicaciones que nos pueden dejar un poco intranquilos respecto a esta libertad creativa que podemos tener en las campañas, el tema de la competencia, de si podemos compararnos o no con otros productos y la viabilidad de hacer las campañas como lo veníamos haciendo, pues es un gran reto que tenemos enfrente. Como bien lo decía Sergio, hay que transformarnos, hay que seguir avanzando, no podemos quedarnos detenidos y ver
creo que es importante trabajar con la autoridad, de ver cómo realmente podemos eh, obtener resultados positivos que se traduzcan en beneficios realmente para la salud pública y no solo en restricciones para las empresas y para las marcas en cuanto a su publicidad. Tenemos que colaborar con ellos para realmente lograr el objetivo de la salud pública y por eso creo que es muy importante que estén todos aquí, que vayamos juntos de la mano con las autoridades a lograr algo positivo de este tema. Y aprovechando el momento, también quisiéramos invitarlos a la certificación que vamos a tener el 8 de mayo. Es una certificación de Derecho de la Publicidad en México. Es un módulo, son 8 módulos, si mal no recuerdo, Ari, que vamos a estar impartiendo, donde vamos a hablar de todo este marco legal y publicitario que existe en México. Que es un, una certificación de verdad de gran calidad, de, de gran nivel, que les puede servir tanto a los abogados como a la gente de marketing, como a la gente de regulatorio, para, para conocer más esta actualización que estamos viviendo en México en este momento. Listo. Mi querido Octavio, muchas gracias y perdón que tome la palabra por último, pero no quería dejar de mencionar, sobre todo porque hay por lo menos 2 o 3 preguntas en el chat de qué más está haciendo AMEDEP. Creo que es importante recalcar que AMEDEP está teniendo presencia ya como asociación frente a las diferentes autoridades. Solo por citar un ejemplo, AMEDEP ya ha comparecido, representado por todos los consejeros que están aquí, tanto a Cámara de Diputados, a Cámara de Senadores, a comisiones, para hablar sobre reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Hemos sido invitados como AMEDEP a escribir artículos y a participar en nueva regulación en materia de inteligencia artificial que evidentemente afecta a las empresas y a su publicidad. También estamos trabajando activamente en el contacto con las autoridades administrativas, con Secretaría de Economía en este caso y con todas las demás que tenemos mapeadas y en el radar en relación a regulaciones que pueden afectar a la industria. Entonces, en respuesta a estos 2 o 3 comentarios que están por aquí, sí, AMEDEP no solamente tiene el ojo puesto, desde luego, en estos lineamientos que son muy relevantes, sino en prácticamente todas las propuestas, iniciativas, y se están revisando desde que están en propuesta de ley hasta que están ya como proyecto en CONAMER o en las cámaras. Entonces, esa es la idea de AMEDEP. Como saben, la intención es simple y sencillamente que la industria esté unida y sus asesores para poder enfrentar de mejor manera estos retos que nos refería Sergio. Perdón el último comentario, pero creo que era importante comentarlo, Ari. Por supuesto que sí, Rodrigo, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos los asistentes. Los invitamos nuevamente a nuestro evento que tendrá lugar el día 8 de mayo y justo va de esto, no solamente de temas de los lineamientos. En nuestro evento del 8 de mayo hablaremos de lo que implicará la inteligencia artificial en la publicidad. Están cordialmente invitados. Y Y muchísimas gracias. perdón que te interrumpa, que creo que es importante que sepan que para este evento va a venir un especialista de fuera de México, el presidente de Gala, que es el Global Advertising Law Association, para platicarnos cómo se están llevando a cabo los temas relacionados a publicidad en Estados Unidos y cómo es la observancia del FTC. Entonces, para que esto nos pueda ayudar un poquito a saber qué está pasando en otros países y en un país de la envergadura de Estados Unidos, en la cual está creciendo mucho este tema y que ya está de alguna forma un poquito más regulado en temas de publicidad, creo que esto nos va a poder dar una mejor perspectiva. Entonces los esperamos ahí. Perdón que te Muchísimas interrumpa, Ari. gracias. No, Perdón, por favor. Ari, también perdón Sí. la interrupción. Creo que hay preguntas muy interesantes. Quizá vale la pena ya tomarlas y dar respuesta a esto para que no se queden también con estos vacíos que creo que es interesante tenerlas, ¿no? Es Ujú. correcto, tenemos ya nota de las preguntas, las responderemos vía correo electrónico. Por favor, acérquense con nosotros. Hace unos minutos tuvimos en pantalla nuestro correo, es contacto@ame-dep.org.
y les agradecemos muchísimo la asistencia, la participación a este webinar. Estaremos en contacto con ustedes para próximos eventos, foros que estamos organizando para ustedes. Muchísimas gracias a todos y creo que cumplimos muy bien con nuestro horario y les agradecemos nuevamente su asistencia. Muchas gracias. Gracias a todos. Bye. Abrazo y gracias a todos. Bye. Gracias. Gracias. Buen día.